En los próximos minutos, usted va a compartir con nosotros un espacio donde nos acercaremos a la ciencia a través de un lenguaje al alcance de todos. En el que la tecnología es mucho más que las herramientas y desarrollos que hacen nuestra vida más fácil. Aquí encontrará historias y personajes que participan y se articulan activamente para el bienestar de nuestra sociedad. Bienvenidos a Contraseña, un programa del Instituto Tecnológico Metropolitano. Levantar la mirada y dejarse maravillar por la infinita cantidad de astros y sucesos que ocurren en la bóveda celeste es una costumbre tan antigua que seguramente la concepción de la humanidad como una especie que empieza a hacerse preguntas y adquirir razonamiento complejo coincide con la concepción de aquellas preguntas sobre el Sol, la Luna y las estrellas, que posteriormente se convertirían en la práctica de la astronomía. En esta emisión de Contraseña les contaremos la historia de otro legado de los hermanos de La Salle y la antigua sede del Colegio San José, lo que es hoy el Campus Fraternidad del ITM, el Observatorio Astronómico y su proceso de restauración. Esto es Contraseña, una producción del Instituto Tecnológico Metropolitano. El Museo de Ciencias Naturales de La Salle es un proyecto cultural del ITM, que fue creado en 1911 como Museo de Ciencias Naturales del Colegio San José. En 1933 llegó a la dirección del museo uno de los científicos colombianos más importantes del siglo XX, el hermano Daniel. Bajo su dirección, creó el Observatorio Astronómico, cuya cúpula es ícono del edificio que ocupa desde 2006 el Instituto Tecnológico Metropolitano. Haciendo el proceso de recuperación de la memoria histórica del museo, nos encontramos con que el observatorio y el museo se integran en uno solo. Tanto el director del museo como el director del observatorio eran una sola persona. Inicialmente el museo tiene un interés particular en conservar un bien, activarlo, que hace parte de su historia, y es así como formulamos un proyecto que cobija actividades relacionadas con la investigación, con la docencia y con la extensión que desde el observatorio se pueden realizar. El observatorio fue una idea del hermano Daniel, Julián González, uno de los directores del Museo de Ciencias Naturales del Colegio San José, hoy Museo de Ciencias Naturales de La Salle, que se dio más o menos en la época de los 40. En 1941 empezaron las primeras charlas con la Sociedad Ciencias de Caldas, charlas sobre astronomía, sobre ciencias del espacio, y desde ahí comenzó una tarea del hermano de tener instrumentación para la observación de fenómenos transitorios en el cielo, que después se concretó en la idea de tener un observatorio gracias a la donación de equipos por parte de instituciones externas como el Ministerio de Agricultura de la época, como la UNESCO, como apoyos de observatorios de otros lugares del mundo también de los lasallistas. Para 1961 ya se tenía un telescopio que fue donado por una persona prestante de la ciudad de la época, y el observatorio funcionó hasta hace un tiempo como una estrategia de los hermanos para formar en astronomía a los alumnos que estudiaban en el colegio. Entonces, uno de los elementos más importantes del observatorio siempre es poder tener una visión completa de la esfera celeste. La forma arquetípica de los observatorios siempre va a ser una esfera, aunque hay observatorios que tienen pues otro tipo de condición. Está compuesto por el tambor, que es este elemento, digamos, de la parte baja que soporta la esfera, y por la cúpula, que es este elemento principal, en este caso es metálica. Esta cúpula es móvil, tiene estas puertas que permiten, bueno, estas están un poquito pegadas, pero que permiten abrir y cerrar para que el telescopio pueda estar mirando. Incluso la puerta supera el eje de la esfera. Si ustedes revisan este eje, que es el centro del espacio,
la puerta lo supera porque en algún momento el telescopio tiene que mirar exactamente 90 grados hacia arriba. Hoy en día ya se están diseñando cúpulas con otro tipo de forma, por ejemplo, los grandes telescopios del mundo ya están empezando a tener cúpulas que son cilíndricas, igual cumplen la misma función, y eso por razones de ingeniería y otras razones. También se da, y esto es más común entre los aficionados, que los telescopios, por ejemplo, no tengan ni siquiera una cúpula, sino que estén metidos en una caja cuadrada y el techo sea corredizo. La forma esférica e incluso la forma cilíndrica facilita que el viento se mueva tranquilo sobre el observatorio, que eso es muy importante porque uno de los factores que afectan las observaciones desde tierra es que la atmósfera, sobre todo cuando está revuelta, perturba mucho las imágenes de las cosas más finas en astronomía. Cuando tienes una cúpula esférica, el viento pasa suavemente y no pasa haciendo remolinos. Lo concreto es que el observatorio funcionó muy bien hasta la muerte del hermano Daniel. Posterior a la muerte del hermano Daniel en las finales de los 80, el observatorio fue decayendo porque los profesores que tenían esa tarea pues poco a poco lo fueron abandonando, se fueron realizando menos actividades. Hay que tener en cuenta que es un observatorio académico, que siempre lo fue cuando era del colegio y ahora que es del ITM. No es la ubicación más óptima para un observatorio astronómico en ninguna parte. Una ciudad como Medellín, pues, que genera tanta luz residual, no es un buen lugar para tener un observatorio astronómico. Pero aún así, pues, como es un asunto académico, las ciudades siempre tienen algún observatorio pues, para poder estudiar el cielo y todas estas cosas, ¿cierto? Bueno, el desarrollo de la astronomía en Medellín ha sido, digamos, se ha acelerado mucho en los últimos años por una conjunción de factores muy interesantes. Evidentemente uno de los factores más, digamos, relevantes en esa historia ha sido, en ese desarrollo reciente, ha sido la creación de la carrera de astronomía en la Universidad de Antioquia, que ha traído, pues, a ver, hombre, el mero hecho de que haya un grupo en este momento de personas en Medellín, son alrededor de 150 personas, que estén comprometidas con dedicarle su vida a la astronomía, eso ya es histórico. Pero ese no ha sido el único hecho. Por ejemplo, el desarrollo del planetario de Medellín en los últimos años ha sido también fundamental y el apoyo que la administración le ha dado a ese desarrollo, digamos, ha sido clave. Han surgido muchos grupos de aficionados, las tecnologías de las comunicaciones también han facilitado que se hagan muchas cosas que antes no se podían hacer. Yo podría, digamos, creo sin temor a equivocarme, aunque obviamente una opinión de alguien como yo que ha estado involucrado con el pregrado, pues es poco creíble en este caso. Yo podría decir que Medellín es prácticamente hoy la ciudad que tiene el desarrollo en astronomía más grande de Colombia. Cuando regresemos de la siguiente pausa, conoceremos el proceso de restauración del Observatorio Astronómico del ITM y la importancia que este proyecto tiene para la ciudad. En esta emisión de Contraseña, les hemos presentado la historia de uno de los pocos observatorios astronómicos que existen en el país. En esta segunda parte de nuestro programa, les presentaremos el proceso de renovación tecnológica y arquitectónica que sufrirá este espacio y el proyecto cultural y educativo que fortalecerá el Campus Fraternidad del ITM como un espacio de encuentro para la ciencia y la cultura en Medellín. Este proyecto básicamente consiste en recuperar la infraestructura que tenemos, volver a comprar instrumentación y dotar al observatorio de una instrumentación adecuada a las condiciones de la ciudad de Medellín y trabajar en tres frentes. El primer frente sería un frente académico de investigación y de formación de investigadores en astronomía, específicamente en astronomía dedicada al estudio de la instrumentación y del Sol. El segundo frente es reconstruir la memoria histórica del observatorio como legado del Museo de Ciencias Naturales, como legado de los directores que también fueron directores del Museo de Ciencias. Y el tercer frente es un frente divulgativo y es formación en ciencias espaciales para las comunidades aledañas al observatorio, especialmente las comunas 8 o 9, que son las más cercanas a la ciudad educativa de Fraternidad.
Lo primero que hacemos es como cambiar un poco la propuesta que ellos tenían, como teniendo en cuenta un poco más el edificio en el que estamos, que es un edificio pues, que tiene cierto carácter histórico, entre comillas. Es un edificio hecho en los años 60, finales de los 50, principios de los 60, de una arquitectura muy característica de esa época en Medellín, que es la arquitectura moderna de algunos pues, arquitectos importantes de la ciudad. Entonces, como para no romper demasiado como con esa intención, pues hemos propuesto otra idea, digamos, formal a la que ellos nos habían presentado. Digamos que tenía una intención parecida como a la que tiene el edificio de la biblioteca en Robledo, que llama muchísimo la atención. Es un edificio muy colorido, en cambio acá, pues digamos, la propuesta era un poco colorida, en cambio acá, pues lo que nosotros pretendemos es hacer una propuesta un poquito más sobria. La astronomía, la astrofísica hoy está evidenciando que el estudio del Sol, de cómo el Sol interviene en diversos factores climáticos en la Tierra, de cómo el Sol afecta no solamente condiciones globales, sino también en algunos casos que ya se han conocido condiciones locales, se está tornando muy importante y muy interesante. Hay estudios ya en el mundo bastante avanzados sobre ciertos espectros del Sol, ciertas partes del Sol, el visual, el infrarrojo, el ultravioleta, rayos X, la corona solar, la atmósfera solar. Pero muchos de esos trabajos todavía tienen puntos importantes para estudiar, cosas que todavía no conocemos. El Sol y las estrellas, como él, esencialmente son inmensas esferas de gas, muy calientes, y por la misma razón es un gas especial, no es como el gas que está hecho en nuestra atmósfera, sino que es un gas eléctrico, que esencialmente en el centro, en su corazón, por las temperaturas, están convirtiendo unos elementos químicos en otros. Nuestro Sol es especial, esencialmente porque está, digamos, escoltando nuestro planeta, que es el único planeta que tiene vida. En el resto de sus características, el Sol es idéntico a probablemente millones de estrellas en la galaxia. Todas las estrellas podrían tener a su alrededor planetas con vida. Digamos, lo que hace diferentes unas estrellas de otras en relación con el potencial que tienen de tener planetas con vidas es que no todas viven al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, mientras que las estrellas rojas esencialmente duran para siempre, las estrellas bajas azules solo pueden vivir tal vez un par de millones de años. Y lo que hemos aprendido de la vida en la Tierra es que para que la vida prospere, se diversifique, se necesitan mucho más que millones de años. En esta zona, delante mía, pues van a estar las oficinas que van a controlar todos los aspectos técnicos del observatorio y los aspectos académicos, como pues, los tutores, los chicos pues, que van a hacer las guías de trabajo con los estudiantes. El acceso actual a la terraza es lateral, la idea es hacerlo de manera un poco más frontal con la terraza inferior para que el observatorio también cobre un poco de protagonismo dentro del recorrido de acceso, ¿cierto? Finalmente, pues este punto donde me encuentro va a ser una terraza de observación al aire libre para traer grupos de estudiantes, para que los equipos de investigación pues tengan como una mirada directa hacia el cielo y puedan usar telescopios manuales más pequeños, ¿cierto? En el interior hay un telescopio automático, un telescopio de espejo. Esos telescopios no son pues de aquellos en los que uno se pone en el ojo y mira directamente al cielo, sino que se controla a través de una pantalla de computador. Bueno, uno lo maneja a distancia. En cambio, en esta terraza se pueden hacer pues otro tipo de actividades más lúdicas con niños o con adolescentes para ingresarlos, digamos, al mundo de la ciencia y en particular al mundo de la astronomía. Importancia mucha, porque los arquitectos normalmente no tenemos la opción de participar en proyectos que no tengan que ver con cosas normales, vivienda,
Incluso los proyectos institucionales como el que anteriormente desarrollamos de la biblioteca era un proyecto no muy particular. Este sí, era una temática donde nos dicen hay que diseñar un observatorio astronómico y nosotros no sabemos bien, aparte de lo comúnmente uno comprende cómo funciona un observatorio, pues cómo se diseña. El número de estrellas que hay en la Vía Láctea es un número que no se conoce a ciencia cierta. La razón es que no hay manera de contar fácilmente un número tan grande y desde un lugar tan pequeño como el que estamos. Se estima que si asumimos que la masa que tiene la Vía Láctea está en la forma de estrellas y suponemos que las estrellas son más o menos del tamaño del Sol, se estima que el número puede ser del orden de unos 200.000 millones de estrellas. Pero si las estrellas, si pudieran haber, por ejemplo, muchas estrellas chiquitas o más grandes, ese número podría oscilar entre 100.000 y 400.000. Esas estrellas están distribuidas en un objeto, en un sistema que tiene de un extremo a otro un tamaño inmenso. Se calcula que si yo prendo un láser, un apuntador láser en un extremo de la galaxia, el tiempo que le tardaría a la luz láser en alcanzar el otro extremo sería el equivalente al que lleva nuestra especie en la Tierra. Es decir, desde el momento en el que surgió el Homo sapiens hasta el presente, es más o menos el tiempo que le ha tomado un rayo de luz atravesar la Vía Láctea. Eso en términos, digamos, en otros términos, es 100.000 años luz. Entonces es un sistema inmenso. Bueno, desde los tiempos de Galileo y de los, digamos, supuestos padres de la astronomía reciente, la astronomía ha avanzado mucho, especialmente en lo que tiene que ver con las herramientas que tienen los astrónomos para obtener información sobre el universo. Por ejemplo, en el tiempo de Galileo y hasta hace relativamente poco, eso fue hasta los 1800, se pensaba que nunca, pero nunca en la vida íbamos a ser capaces de determinar de qué estaban hechas las estrellas y los planetas. La razón de ello es que uno no puede saber de qué está hecha una cosa solo con mirarla. Pero a principios de los 1800 se descubrió una cosa que se llama la espectroscopía, que es la técnica para descomponer la luz que vienen de los objetos astronómicos en sus colores y con los colores identificar de qué está hecha. Entonces la espectroscopía ha ayudado mucho. La fotografía, hombre, donde Galileo hubiera podido hacer una fotografía, habría sido feliz, no habría tenido que pasar toda la noche en vela dibujando. De modo que la fotografía fue un avance importantísimo. Y el tercer avance, tal vez muy importante que ha digamos, tenido la astronomía en tiempos recientes, fue la invención de las antenas de radio y otros telescopios que no trabajan con luz convencional, sino que por ejemplo trabajan con ondas de radio, con rayos X, con luz ultravioleta. Eso nos abrió una ventana increíble al universo que también yo me imagino que se hubiera gozado mucho Galileo, tener la oportunidad de ver por ejemplo el Sol, no las manchitas solares, sino ver el Sol en ultravioleta como lo vemos nosotros hoy en día. Bueno, la instrumentación en astronomía es un tema que es bastante interesante y que para la institución sería bastante importante para la formación de sus alumnos. Sabemos una cosa y es que la construcción de instrumentos en la astronomía primero es muy costosa. Hay pocas empresas que en el mundo hacen este tipo de instrumentos y muchos de los instrumentos que son requeridos para hacer astronomía a nivel académico, o sea, a nivel de investigación, pero también a nivel de divulgación, pueden ser costosos y a veces poco útiles por las condiciones del sitio donde se van a instalar. Finalmente, las empresas que realizan este tipo de instrumentos son empresas que tienen que visitar los lugares para hacer esa instrumentación adecuada a la locación. Nosotros lo que planteamos es generar una propuesta académica que permita adquirir un know-how, un conocimiento sobre cómo se construyen instrumentos para hacer astronomía, espectrómetros, telescopios, cronógrafos, bueno, y hay otra cantidad de instrumentos, y cómo podemos hacer esos instrumentos con elementos, con personal, con conocimiento construido y hecho aquí en Colombia. Cuando regresemos de la siguiente pausa, hablaremos de los semilleros de astronomía que existen en el ITN y de la importancia que tiene para Medellín que el Observatorio Astronómico sea restaurado. No se muevan.
En esta emisión de Contraseña les hemos contado la historia del Observatorio Astronómico que inicialmente hizo parte del Museo de Ciencias Naturales de La Salle y que hoy está iniciando un proceso de restauración que le entregará a la ciudad un espacio de encuentro cultural y científico. En esta última parte de nuestro programa hablaremos de las actividades que desde ya realiza el ITM relacionadas con la astronomía y la importancia que este proyecto tiene en la formación de astrónomos y científicos en la ciudad. Cuando nosotros llegamos al proyecto, los técnicos del museo ya tenían una propuesta, y una propuesta que en términos espaciales tenía algunos desaciertos. Nosotros llegamos y lo primero que replanteamos son situaciones funcionales y espaciales, como el acceso. Ellos tenían un acceso lateral, replantear una escalera como la que tenemos aún en este momento, y nosotros pues entendiendo la envergadura de este espacio en términos académicos y que podía posiblemente ser visitado por muchos estudiantes, les planteamos un acceso mucho más generoso, teniendo esta terraza a nuestra disposición. Hacemos que vengan los estudiantes o los visitantes hacia acá y luego accedan en unas escaleras que irán desde aquí hacia el frente. Ya no, el acceso no sería lateral, sería frontal. El otro asunto es que se tenía planteado un solo edificio, un solo espacio, y nosotros tomamos la determinación en un momento dado de separar el espacio administrativo, el espacio de los controles, del espacio específico de la cúpula, donde está contenido el observatorio. La existencia de un observatorio en la antigua, pues, digamos, sede del Colegio de La Salle, aquí en Boston, y el trabajo que está realizando el ITM alrededor de la restauración de ese observatorio es, digamos, una obra fundamental para el desarrollo de la astronomía en la ciudad. Nosotros desde la Universidad de Antioquia estamos profundamente, digamos, agradecidos con que el ITM esté en este proceso, puesto que digamos, hay varias cosas que hacen falta, que hacen que un observatorio haga falta en una ciudad. La primera es que empezando desde el observatorio como un lugar, como un atractivo para la gente, como identificar a la ciudad con la astronomía. O sea, si tú ves una ciudad donde hay un edificio y un observatorio, la ciudad es diferente. Así el observatorio inclusive esté vacío. Mucho más si el observatorio tiene un telescopio que le puede servir para atraer a los niños y animarlos a hacer astronomía. Es decir, hay un asunto simbólico muy importante. Pero además de eso, obviamente, está el desarrollo, digamos, de capacidad para formar astrónomos o mejorar la formación de aficionados en la ciudad, que solo se logra si uno tiene una capacidad observacional. O sea, es cierto que uno puede sacar telescopios a una terraza o moverlos por la ciudad, pero es también cierto que en realidad hay momentos en los que usted necesita tener unas condiciones óptimas de observación, como les digo, una protección contra el viento, protección contra las luces, y eso solo lo da un observatorio con cúpula. Entonces, yo creo que el beneficio va a ser muy grande. Nosotros en la universidad y nuestros estudiantes seguramente nos vamos a beneficiar mucho desde lo académico, pero también creo que va a haber una labor, digamos, con la gente bastante importante. Estamos con el semillero de astronomía. El semillero es gratuito, no tiene restricción alguna en cuanto a nivel académico. De hecho, tenemos estudiantes que son de colegios cercanos a la ciudad. Todavía podemos recibir más gente. Es un semillero abierto que no tiene una carga académica estricta, y en lo que queremos es empezar a formar para que en el futuro próximo esas personas puedan ser los reales apoyos al proyecto del observatorio. Entonces los estoy invitando a eso, a que vengan al semillero, a que vengan a un programa que hacemos los viernes cada 15 días a las 6 de la tarde, que se llama Sidera et Homines, o Estrellas y Hombres, en el cual hacemos una presentación de lo que ha pasado en la astronomía en los últimos 15 días, y si hay condiciones atmosféricas sacamos uno de los telescopios y hacemos observación directa. Y también más o menos una vez al mes estamos haciendo en la plazoleta del Campus Fraternidad una observación del Sol, en la cual también estamos invitando a todos los estudiantes a que vengan y que nos visiten. Toda esa información la estamos mandando por correo electrónico, estamos poniendo flyers en las carteleras de la institución, y están todos cordialmente invitados. Esto ha sido todo por hoy en Contraseña. No olviden enviarnos sus sugerencias y comentarios al correo electrónico televisión@itm.edu.co. También los invitamos a buscar el fanpage de Contraseña en Facebook. Hasta pronto.